Buenas tardes. Gracias por haber venido a todos vosotros. El motivo de esta es la presentación de las dos revistas que son las publicaciones de la Asociación de Autores de Teatro de este año. Si bien otros años hemos tenido publicaciones de maratón de monólogos, de Damos la Palabra o de obras escogidas, obras completas de asociados, con una amplia carrera, este año no ha sido posible ninguna de esas publicaciones, con lo cual nos hemos reducido a estas dos revistas que, sin embargo, en mi opinión, tienen un contenido lo suficientemente enjundioso como que para que puedan interesar a los estudiosos. Este tiene un título bastante claro, esta revista, El público, es decir, el dossier se refiere a ese problema permanente de para quién escribimos, para quién hacemos espectáculos, quién es quien va a recibirlos, juzgarlos, aplaudirlos o lo contrario, desdeñarlos, silbarlos. Es algo que está muy claro. Los estudios se refieren precisamente a eso, la evolución del público, las tendencias del público y sobre todo, quién es el público. Y tenemos este otro, cuyo título de dossier es algo mucho más ambiguo, aunque también con una sugerencia de contundencia, transgresión y poder. Si nos leemos los estudios que hay en el interior, vemos que esto se dice en un sentido relativa o absolutamente irónico. La transgresión parece haberse puesto de moda. Nos decía Alan Finkielkraut en alguno de sus estudios que ahora es el inspector del Ministerio de Educación en Francia el que pide al profesor que sea transgresor, que no se atenga a las reglas, que sea rebelde. Es como si las instituciones hubieran decidido que disfrazarse de rebeldía es lo más interesante. Y precisamente uno de los primeros artículos nos da, mediante una curiosa ilustración, algo de ese contenido. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con, hablando de artes plásticas, si es que lo que voy a decir se refiere a las artes plásticas, con aquello que ocurrió con el malogrado Manzoni, que es un, no sé si decir un escultor, un artista gráfico, que ha sido conocido porque firmaba los cuerpos desnudos de las señoras, que eran las clientas, y su firma ya convertía el cuerpo de esa dama en una obra de arte. Bien, ese tipo de transgresión fue más allá en el propio Manzoni, hasta el punto de que llenó una serie de latas con mierda propia, mierda de él, que él había cagado directamente, llenó unas 30 o 40 latas y ya las llamó en italiano merda d'artista, y ahora están en los grandes museos de todo el mundo. Hay que reconocer que es un excelente negocio, pero Manzoni tuvo la delicadeza de, una vez hecho esto, al poco tiempo, morir. No morir en el intento, sino morir, lo cual probablemente hace que esas obras tengan un valor económico, no sé si artístico, muy superior. Bien, sin llegar a nada de esto, nos hemos planteado que en teatro sucede muy a menudo esto de la transgresión, con lo cual hemos pensado, bien, vamos a poner una serie de términos como modernidad, vanguardia y eso que se llama el teatro postdramático. Teatro postdramático, bueno, pues se habla de la obra de Tillman, que no ha sido traducida todavía al castellano, pero que parece ser que va a ser traducida dentro de poco, aunque es un libro que tiene ya más de 20 años. Este libro no trata de establecer una teoría, decir el teatro postdramático es lo que tiene que ser, sino que se limita a retratar una tendencia. Es decir, ¿para qué ya los grandes dramaturgos del pasado, los grandes relatos del pasado, si la importancia fundamental está en lo que dice y hace el creador por excelencia, que es el director de escena? El último en llegar, después de los actores, después de los dramaturgos, después de los productores, en fin, el último en llegar, el director de escena, es el que se hace con el poder, muy a menudo de acuerdo con el poder, pero ese poder le pide que sea transgresor, con lo cual estamos no con la pescadilla que se muerde la cola, sino una especie de amplio consenso. Hay una tendencia que se da sobre todo en Alemania, pero que se exporta al resto de Europa y del mundo, que es esa transgresión contra los clásicos, esa manera de desempolvarlos, de quitarles la caspa, por favor, como si los clásicos tuvieran caspa.
es exactamente lo contrario, en opinión de algunos. Sin embargo, lo que mantenemos en esta revista, en este dossier, es lo que en tiempos del tardofranquismo se llamaba el contraste de pareceres. Hay una serie de teorías que están contrapuestas. Hay varios artículos, y ya no voy a citar a ninguno de ellos, que se refieren no solamente al teatro, sino a otras artes como la música, para aplicar el cuento, por decirlo así, las artes plásticas y la música como avanzadilla de esa especie de vanguardismo a toda costa. Primero la vanguardia, da la impresión de que es decir primero la gramática y luego el contenido. Y si no hay ningún contenido, no pasa nada, porque lo que importa es la auténtica obra de arte. Por el contrario, hay otras posturas que indican que no, que lo importante es precisamente la propuesta escénica y que el tiempo de los grandes relatos, como de los grandes relatos ideológicos, ha pasado. Bien, esta es, no diré polémica, sino la diferencia de pareceres que hay en esta revista, que puede resultar interesante para el estudioso del teatro, para el público y para los profesionales del sector. Y a esto se reduce, es poco, pero nada menos, las publicaciones de la Asociación de Autores de Teatro en el año 2011. Un mal año en lo que se refiere, no a contenidos, pero sí a extensión, a alcance, a economía.